Un abrazo a la distancia, estimados estudiantes. Les saluda el profesor Rivera. En esta ocasión quisiera que recordemos juntos la teoría de conjuntos. Lo que vamos a ver a continuación es cómo se determina un conjunto, el conjunto unitario, la igualdad de conjuntos y el conjunto potencia. Determinamos un conjunto cuando enunciamos, cuando damos a entender los elementos que conforman el conjunto. Determinar un conjunto es dar a conocer todos los elementos de un conjunto. Vimos en clase que existen dos formas: por extensión, es decir, cuando hacemos una lista de elementos, y por comprensión, cuando damos a conocer los elementos mediante una característica común, una propiedad común. Veamos esto con un ejemplo muy simple. Determine por extensión y comprensión el conjunto A cuyos elementos son las vocales. Si lo hacemos por extensión, vamos a hacer una lista de elementos. Entonces en el conjunto A colocaré como elementos las vocales. ¿Y cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. Cierro. Ya tengo el conjunto determinado por extensión. Lo puedo hacer también por comprensión. En este caso, el conjunto tiene elementos que son vocales, como en el caso anterior. Ahora lo hacemos de la siguiente manera. Los elementos se ponen en forma general. ¿Cómo? Mediante una variable. Coloco la variable X. X va a ser el elemento. Tal que, esta barrita que estamos poniendo se lee tal que. Tal que este X que hemos colocado es un elemento. Pero los elementos, ¿qué tienen que ser? Vocales. Entonces yo digo que este X es una vocal. X tal que X es una vocal. Y cierro. Y ya tengo entonces el conjunto A por extensión y por comprensión. Ya lo tenemos. ¿Cómo podríamos aplicar esto en un ejercicio? Aplicación. Dado el conjunto A, haya la suma de sus elementos. Observamos que el conjunto A está dado por comprensión. Los elementos de A son los X menos 3. Para poder encontrar estos elementos me están dando una característica, una propiedad. ¿Cuál es esa característica? Que X es un número natural mayor que 2 pero menor que 6. Resolvamos este ejercicio. Recordemos que lo que queremos son los elementos de A y los elementos son los X menos 3. Entonces, recuerda, los elementos del conjunto son X menos 3. Para hallar esos elementos, primero voy a trabajar con X. X natural mayor que 2 y menor que 6. Hagamos un cuadrito. ¿Cuáles son los números naturales mayores que 2 y menores que 6? Pues son el 3, el 4 y el 5. Una vez que tengo el X, puedo concentrarme en buscar los X menos 3. En este caso, si X me salió 3, aquí reemplazo 3 menos 3 me va a dar 0. Si aquí X era 4, 4 menos 3 es 1. Y si X es 5, 5 menos 3 es 2. Ya está. 0, 1 y 2 son los elementos del conjunto A. Coloquemos eso. El conjunto A tiene por elementos 0, 1 y 2. Y como me piden hallar la suma, yo sumo. Si sumo 0, 1 y 2, eso me va a dar 3. Ya lo tenemos resuelto. La suma de elementos es 3. ¿Qué era un conjunto unitario? Un conjunto unitario es aquel elemento, es aquel conjunto que tiene solamente un elemento. Decimos que un conjunto es unitario cuando posee solamente un elemento. Aquí lo tenemos, el conjunto S sería unitario. ¿Por qué? Porque tiene un solo elemento. ¿Cuál es ese elemento? A. Veamos un ejemplo, una aplicación. Sabiendo que el conjunto A es unitario, calcula el valor de X por Y. Si nos dicen que el conjunto es unitario, solo debe tener un elemento. A pesar de que vemos 3, ¿no? Para que sea un solo elemento, estos 3 objetos tienen que ser iguales. Entonces vamos a resolver teniendo eso en cuenta. Al ser un conjunto unitario, estos 3 elementos, X menos 3, 8 y Y más 2 son iguales. De esa igualdad puedo hallar X y puedo hallar Y. Hallamos X primero. Si yo quiero hallar X, yo voy a decir que X menos 3 tiene que ser igual a ¿quién? A 8. Escribo eso de ahí. X menos 3 es 8. Y de aquí ya resuelvo como en álgebra. Si el 3 está restando y yo quiero X, el 3 que resta pasa a sumar.
Y si yo sumo, x me va a salir 11. Ya tengo x. Como también necesito y, voy a calcular y. ¿Qué digo? Digo que y más 2 es 8. Aquí está, y más 2 es 8. Nuevamente por el álgebra, el 2 que está sumando pasa a restar. Y tengo que y es 6. Como me pedían calcular x por y, bueno, x por y será 11 por 6 y eso da 66. Se terminó el ejercicio. Ahora recordemos la igualdad de conjuntos. Dos conjuntos cualquiera son iguales cuando tienen los mismos elementos, ¿sí? Es lo que vamos a ver aquí. Decimos que los conjuntos A y B son iguales si ambos conjuntos tienen los mismos elementos. Un ejemplo sencillo para entender esto. Dados los conjuntos A y B. El conjunto A, ¿qué elementos tiene? 0, 2, 4 y 6. ¿Qué elementos tiene B? 6, 4, 0 y 2. Los elementos de los conjuntos A y B son los mismos. Todos los elementos coinciden. Por lo tanto, los conjuntos A y B son iguales. ¿Sí? Los conjuntos A y B tienen los mismos elementos, por lo tanto son iguales. Ahora, ¿cómo sería una aplicación para un examen? Sabiendo que los conjuntos A y B, estos conjuntos que tenemos aquí, son iguales, nos piden hallar el valor de A por B. Bien, resolverlo es muy simple. Vamos a la solución. Si estos conjuntos son iguales, deben tener los mismos elementos. Es decir, este elemento A más B del conjunto A debe estar también ¿en qué conjunto? En B. Este A más B es uno de estos dos elementos. A más B no puede ser igual a A menos B, eso es muy fácil darnos cuenta. ¿Qué nos queda? Que A más B tiene que ser igual a ¿cuánto? A 6. Escribimos eso. A más B tiene que ser 6. Y como este elemento 4 del conjunto A también tiene que estar en B, no nos queda otra opción que decir que 4 es igual a A menos B. Escribimos eso también. Y ahora tenemos un sistema de ecuaciones. Cuando tenemos la suma y la resta, ¿qué nos dijo el profesor de álgebra? Para resolver el sistema vamos a sumar. Sumamos el lado izquierdo de la igualdad y sumamos el lado derecho de la igualdad. Si yo sumo a la izquierda, se va a cancelar el B, me va a quedar 2A. Si sumo a la derecha, 6 más 4, 10. Ahí está, lo hemos sumado. Nos queda que 2A es 10. Para hallar A sacamos mitad. A sería 5. Y si A es 5, para hallar B reemplazo. Si A es 5, 5, ¿cuánto le sumaría para que sea 6? 1. Ya tengo que A es 5 y B es 1. Tengo todo lo que necesito. Como me piden A por B, 5 por 1, 5. Y tenemos entonces la solución. Ahora, algo también importante que vimos en clase fue el conjunto potencia. Era un conjunto especial. Un conjunto potencia es el conjunto que se forma con subconjuntos, ¿no? Veamos eso. Dado un conjunto A, el conjunto potencia de A, que vamos a escribir como P de A, así se lee esto, es el conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos del conjunto A. Esto se entiende mucho mejor con un ejemplo. Construye el conjunto potencia del conjunto A. Ahí tenemos el conjunto A que tiene elementos A y B. El conjunto potencia va a tener por elementos todos los subconjuntos del conjunto A. ¿Quién siempre es subconjunto? El vacío. Entonces el primer elemento que voy a colocar es el vacío. Ahora con los elementos del conjunto A puedo formar conjuntos más pequeños. Por ejemplo, unitarios. ¿Qué unitarios puedo formar? A unitario y B unitario. Entonces aquí también iría el conjunto A unitario y el subconjunto B unitario. Y si tomo los elementos de 2 en 2, tengo un conjunto binario, que es el propio conjunto A. Ahí lo tengo, este es el conjunto potencia. Una vez que hemos construido el conjunto potencia, podemos clasificar los subconjuntos. El conjunto potencia contiene todos los subconjuntos de A. Vamos a clasificar estos subconjuntos en subconjuntos propios. Un subconjunto será propio cuando es más pequeño que el conjunto original. Si es más pequeño, es un subconjunto propio. El vacío es más pequeño que el conjunto A, entonces es un subconjunto propio. A unitario, es fácil darse cuenta que es más pequeño que el conjunto A, también sería propio. B unitario, también es más pequeño que el conjunto original, por lo tanto también es un subconjunto propio. Llegamos a A, B. El conjunto binario A, B no es más pequeño, es del mismo tamaño.
Cuando ya no es más pequeño, ya no es un subconjunto propio, es un subconjunto no propio. En este caso el único subconjunto no propio es A, B. Y ya terminamos. De lo que hemos visto van a salir unas ciertas propiedades, unas ciertas formulitas. Vamos a ver eso. Fórmulas. De lo anterior podemos establecer lo siguiente. Si yo tengo un conjunto A con X elementos, puedo hallar una fórmula para hallar todos los subconjuntos. La cantidad de subconjuntos de A siempre será igual a 2 elevado a la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Si un conjunto tiene X elementos, pues pondré 2 a la X. Y si quiero hallar los subconjuntos propios, es similar. Como vimos en el ejemplo anterior, todos serán propios excepto uno. Entonces, ¿cómo lo podría escribir? Sería el total de subconjuntos, que es 2 a la X, y le quito 1. Cantidad de subconjuntos, 2 a la X. Y cantidad de subconjuntos propios, 2 a la X menos 1. Tenemos entonces las fórmulas. Y podemos hacer una serie de ejemplos de aplicaciones con estas formulitas. Por ejemplo, en una prueba nos puede venir así. ¿Cuántos subconjuntos tiene un conjunto A que tiene 3 elementos? Fácil. ¿Cómo hallo la cantidad de subconjuntos? Con la fórmula. Yo recuerdo que la cantidad de subconjuntos, ¿cómo se hallaba? Era 2 elevado a la cantidad de elementos. Si A tiene 3 elementos, escribo 2 al cubo. Desarrollo la potencia, 2 al cubo es 8. Si me salió 8, ¿qué quiere decir? Que el conjunto A tiene 8 subconjuntos. Ya terminamos. Otra aplicación, a ver. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A si se sabe que tiene 16 subconjuntos en total? Aquí es al revés, ¿no? Me piden cuántos elementos tiene A sabiendo que tiene 16 subconjuntos. Voy a utilizar la fórmula que usamos en el caso anterior. Yo sé que la cantidad de subconjuntos de A va a ser igual a 2 elevado a la cantidad de elementos del conjunto A. Como no sé cuántos son, le voy a poner X, ¿no? La cantidad de subconjuntos de A es 2 elevado a la X. Y reemplazo. Aquí tengo que poner la cantidad de subconjuntos de A. ¿Cuántos son? Por datos son 16. 16 es igual a 2 a la X. Pero yo recuerdo que 16 es un 2 a la cuarta. Y esto sigue siendo 2 a la X. De esta igualdad, yo sé que si las bases son iguales, los exponentes son iguales. Por eso digo que X vale 4. Y si X vale 4, ¿qué digo? Que el conjunto A tiene 4 elementos. Se acabó. Veamos una más. ¿Cuántos subconjuntos propios tiene el conjunto A si se sabe que tiene 6 elementos? En este caso lo que me piden son subconjuntos propios. Pues recordemos la fórmula de subconjuntos propios. Yo sé que la cantidad de subconjuntos propios es 2 elevado a la cantidad de elementos. En este caso el conjunto tiene 6 elementos. Pero como son propios, le debo quitar 1. Y se acabó. La cantidad de subconjuntos propios de A es 2 a la sexta menos 1. Ahora al resolver, yo sé que primero se va a desarrollar la potencia. 2 a la sexta es 64. Y todavía falta quitarle 1. Si le quitamos 1, nos da 63. Entonces ya lo tenemos. ¿Cuántos subconjuntos propios tiene el conjunto A? Pues tiene 63 subconjuntos propios. Y un último ejercicio para completar las ideas que hemos visto hoy. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A si se sabe que tiene en total 31 subconjuntos propios? Lo mismo, en este caso me dan de dato que tiene 31 subconjuntos propios y me piden determinar cuántos elementos tiene A. Resolvemos igual. Yo quiero encontrar la cantidad de elementos del conjunto A, entonces digo sea X la cantidad de elementos del conjunto A. ¿Qué recuerdo? Yo sé que la cantidad de subconjuntos propios es 2 elevado a la cantidad de elementos de A. Es lo que quiero encontrar. Yo digo que tiene X elementos el conjunto A. Y como son propios le quito 1. Y reemplazo. En el lado izquierdo van la cantidad de subconjuntos propios. ¿Cuántos son? 31. Y en el otro lado todo queda igual de momento. Ahora, este 1 que está restando va a pasar al otro lado sumando. Y en el otro lado queda el 2 a la X. Si yo sumo tengo 32 y este es 2 a la X. Y este 32 se puede escribir fácilmente como un 2 a la quinta. Y en el otro lado tengo 2 a la X.
Si las bases son iguales, los exponentes son iguales. Se acabó. Entonces si x me sale 5, ¿qué podemos decir? Que este conjunto A tiene 5 elementos. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Espero que nos podamos encontrar pronto de manera física, presencial. Y mientras tanto, vamos estudiando poco a poco con los recursos que tenemos. Un abrazo. Gracias.